La operación Resolución Absoluta, que significó la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela por parte de Estados Unidos, fue el inicio de la toma del poder del país petrolero. Ahora vendrá el juicio por conspiración narcoterrorista, acusación que el dictador venezolano no está solo, su círculo de hierro está en la mira, todos imputados por la justicia estadounidense, entre ellos su hijo Nicolás Maduro Guerra. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados. Les aseguro que son dos grandes seres humanos cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos y que no se vendieron ni se venderán. El lunes tomó la palabra en la Asamblea venezolana para condenar la captura de su padre y acusar ante la comunidad internacional que él también está siendo perseguido. Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación con las que fueron secuestrados ellos. Pero ¿quién es realmente el hijo del dictador venezolano que hoy enfrenta la justicia por el cargo de narcoterrorismo? Dios aprieta pero no ore. Nos ha permitido abrir el horizonte. Dice ser un siervo de Dios, pero para muchos se cree Dios. Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito o el Príncipe. Pa'lante es para allá, como dice Nicolás Maduro Moro, aquí cumpliéndole la palabra al presidente con mi iglesia bien equipada. El encargado de los asuntos religiosos del Partido Socialista Venezolano es seguido de cerca por las autoridades norteamericanas. 35 años, economista, es el único hijo del dictador. Hizo su aparición pública con el arribo al poder de su padre el año 2014. Tras la captura de su padre, no solo condenó el actuar de Donald Trump, sino que advirtió que el tiempo va a desenmascarar a las personas que entregaron a Maduro Moros. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca. Parecido físico y en los discursos públicos, para muchos el sucesor natural, su vida política ha estado marcada por escándalos como darse una lluvia de dólares, sus fiestas en pandemia y, lo más grave, acusado de coordinar el envío de cientos de kilos de cocaína con aviones estatales a Miami y Nueva York. Un delincuente, hijo del mayor delincuente que ha conocido la historia de la humanidad en los últimos tiempos. Nicolásito, como le dicen en Venezuela, es junto a Cilia Flores, esposa de Maduro, Diosdado Cabello, ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, encargado de los ejércitos paramilitares, y Héctor Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, el círculo de hierro del dictador venezolano, todos imputados y buscados por la justicia, pero que según el propio Nicolás Maduro hijo, la revolución bolivariana seguirá adelante. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Nicolásito, el otro Maduro, en la mira de Trump. Ahí está el representante, en definitiva, bueno, es el hijo de Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Guerra tiene 35 años. Joven, ¿eh? Es bien joven, hace años que es diputado de la República y ayer hizo su ingreso y la gente se paró inmediatamente. Estábamos viendo en vivo y en directo la instalación de la nueva Asamblea Nacional, como lo es el 5 de enero, y aparece él, irrumpe y empieza a agradecer, incluso eleva una de sus manos, saluda y hace una locución que fue muy importante porque habló en nombre de sus padres, diciendo que sus padres han sido secuestrados y toda la oratoria de él era muy relevante para marcar una diferencia que sus papás, en este caso, habla muy bien de su segunda madre, Cilia Flores, la cita una y otra vez, que ellos nunca fueron desleales al régimen, todo lo contrario. Porque según informaciones de prensa que hemos tenido, las conversaciones, que no fueron una, sino más de una, directamente con Donald Trump, se le ofreció, y lo dijo Marco Rubio, yo le ofrecí una y otra vez indulto, que saliera del país, que eligiera el país, que se fueran del país. Nicolás Maduro, su esposa, también a su hijo, y no lo quiso, no escuchó.
Donald Trump en esa conferencia dijo, le pedí 1000 veces, ríndete, ríndete, ríndete. Y Nicolás Maduro dijo que no lo hacía y por eso se lleva a cabo esta operación. Entonces, para ellos, la imagen de Nicolás Maduro y Cilia Flores lo ensalza aún más. Claro, básicamente hay ahí una y él suerte es el seguidor de eso. Como de culto. Mira, esto es el grupo de personas acusadas por Estados Unidos. A uno le llama la atención de que no haya habido más detenciones, principalmente respecto a la figura de Diosdado Cabello, que algunos creen que es como el cerebro del régimen y que en realidad tiene el control total de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela. Nicolás Maduro, su mujer, luego viene Nicolásito, que ya lo veíamos en la nota, Diosdado Cabello, que se ha resistido, digamos, a hablar de esta suerte de cooperación con Estados Unidos y en el relato se mantiene muy firme a la lógica tradicional del chavismo. Ramón Rodríguez, quien había sido ministro del Interior, y el niño Guerrero, que es Héctor Guerrero, líder del tren de Aragua, donde el propio presidente Trump mencionaba la penetración del tren de Aragua como una de las razones para ir detrás de Nicolás Maduro, sobre todo, digamos, después de un crimen horroroso de una joven en Texas que fue secuestrada y luego apareció asesinada y que parece que ese crimen tiene que ver con los tentáculos del tren de Aragua en Estados Unidos. Y acá en la última noticia también quería destacar esto porque me parece interesante, porque vamos a empezar a conocer cuál es el relato que ha armado Estados Unidos para efectivamente convertir a Maduro en un criminal peligroso, más allá de ser un tirano, dictador, o sea, darle una dimensión penal a la dimensión política, de la cual ya hemos hablado muchísimo. Dice, Fiscalía de Nueva York, Maduro vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. O sea, le entregó pasaportes diplomáticos probablemente en su gobierno a funcionarios de los carteles de narcotráfico latinoamericano. Es parte de las pruebas que vamos a escuchar de aquí a marzo. Creo que hay un plazo más o menos de 3 meses, sí, ¿no? El 17 de marzo es la audiencia donde comienza el juicio propiamente tal. Lo que vimos ayer fue simplemente la presentación de los cargos en contra de Maduro y de Cilia Flores. Y perfilando un poquito más a Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, Fernando, que tú nos puedes contar mucho más de esa trayectoria. ¿Él tenía real protagonismo? ¿Estaba en la trastienda o ese protagonismo lo vamos a ver aflorar? Ayer fue una locución larga, muy importante la que hizo la Asamblea Nacional. Incluso por momentos se detuvo, se emocionó, se le quebró la voz, pero fue firme para decir que él contaba, en definitiva, con Delcy Rodríguez. Usted tiene, le dijo a Delcy Rodríguez, mi apoyo incondicional. Lleva varios años como diputado. ¿Cuál ha sido en realidad su gestión, tanto en las sombras de su padre y ahora tomando un liderazgo? Sí, ha ido tomando algún tipo de notoriedad, ¿no?, dentro del ejecutivo de Nicolás Maduro, dentro de la política oficialista, digamos. Algunos dicen que se ha venido preparando dentro de las universidades como la Universidad Central de Venezuela y alguna otra universidad privada acá en nuestro país. En algún momento Nicolás Maduro lo nombró, digamos, como encargado de las relaciones entre el gobierno y la iglesia católica, la iglesia evangélica. Digamos, fue uno de los cargos que le dijo o que le proporcionó Nicolás Maduro desde el Ejecutivo. Y bueno, ha estado dentro de la Asamblea Nacional en el pasado periodo parlamentario y comienza también dentro del Palacio Federal Legislativo en este nuevo periodo. Es más o menos la trayectoria que ha tenido dentro del oficialismo Nicolás Maduro Guerra. Estoy viendo su perfil: músico, dice, economista, militante del Partido Socialista de Venezuela, defensor de la verdad, este nexo con la Iglesia Católica al que tú haces alusión, muy activo, tengo que decirlo, quizás propiamente también de la edad, 35 años, bien joven, muy activo en las redes sociales, tiene su cuenta tanto de YouTube, Instagram, Facebook, estaba revisando acá. ¿Puede tener un liderazgo importante en el nuevo escenario que está enfrentando Venezuela? Bueno, yo creo que todavía no
Si en algún momento va a contar con ese liderazgo, no es este el momento. En este momento hay, digamos, los pesos pesados del chavismo están allí, ¿no? Encaramados en el poder. Hablamos de Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello y el propio Padrino López. En ese, digamos, en ese sitial, él todavía no tiene espacio allí para tomar decisiones. Este Nicolásito no es hijo de Delcy, entonces, porque es hijo de la señora Guerra, ¿no? O sea, pero al parecer tiene una cercanía y cariño por, o sea, no es hijo de Mira, yo de Cilia, ¿no? Sí. Ahora, aquí hay un personaje que no aparece, que es absolutamente clave y que es Padrino López, que es el jefe de la Fuerza Armada. Y yo creo que hay que preguntarse, ¿acaso con ocasión de esta operación militar de Estados Unidos hubo alguna tensión interna y algún apoyo militar en terreno, que siempre ocurre cuando hay operaciones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿seguirá Padrino López a cargo de controlando efectivamente la Fuerza Armada venezolana? Y la otra es si habrá tensiones entre los distintos sectores, porque de repente pudiera haber una tensión entre los hermanos Rodríguez, que van a cooperar con Estados Unidos, y Diosdado Cabello y el propio Padrino López, que representan una tendencia mucho más dura del chavismo. Así que pasa de manera... Yo creo que hay que estar pendientes a lo que pudiera pasar. Estaba mirando acá las imágenes y también yo estoy segura que la Connie tiene datos importantes que aportar en torno a esta figura de Nicolásito, ¿no? Que aparece vinculado al poder desde muy joven, desde muy pequeño, ¿no es cierto? Pero además en cada una de las imágenes de su padre está al lado, acompañándolo en actividades oficiales. A ello estoy segura que la Connie tiene más datos que aportar sobre este Nicolásito, Nicolás Maduro Guerra. Connie. Oye, la gran pregunta que se hacen los venezolanos, por lo menos los que cruzan, los que salen desde Venezuela hasta Colombia y que hemos podido conversar con ellos y que han querido hablar, porque varios de ellos todavía tienen temor a conversar, pero la gran pregunta que se hacen es ¿qué cambió sin el Nicolás Maduro? Ahora que no está Nicolás Maduro, claro, está, bueno, veíamos a su hijo, pero que no tiene un rol fundamental en esta nueva orden, en este nuevo gobierno que comenzó ayer con Delcy Rodríguez, pero dicen, bueno, pero si la cúpula del chavismo, para la gente normal, para los venezolanos de a pie, la cúpula del chavismo sigue gobernando. No encuentran ninguna diferencia entre Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro en la práctica para ellos. Entonces, la gran pregunta que se hacen es, ¿esto realmente va a cambiar o cambió o es lo mismo? ¿O estamos cambiando una dictadura por otra, a un dictador por una dictadora eventualmente? Porque la palabra democracia, y ustedes lo comentaban ahí, no ha aparecido nunca en todo el discurso que hizo Donald Trump el día que fue arrestado Nicolás Maduro, y en las entrevistas que ha dado después a los medios, nunca ha hablado de la palabra democracia. Pero entonces la pregunta es, y lo mismo que pasa con la prensa, que no ha habido ninguna apertura, ningún cambio en cuanto a recibir a la prensa. Bueno, la gente se pregunta si esto la verdad es que es más de lo mismo, pero ahora administrado por Estados Unidos.